Bien chicos, ahora vamos a desarrollar las preguntas que corresponde al tema de tejido óseo y tejido cartilaginoso. Primera pregunta. En relación con las funciones del tejido óseo, coloque yo si es verdadero o ella si es falsa. Luego marque lo correcto. Primero, ¿participa en la actividad motora? ¿Participa en la actividad motora el tejido óseo? Pues sí, ¿bien? Es correcto decir que cuando se produce la contracción de nuestros músculos, el movimiento de nuestros músculos pues mueve a nuestros huesos y el hueso daría el soporte para ese movimiento, ¿de acuerdo? Entonces sí participa en la actividad motora. Es yo verdadero. Proporciona sostén mecánico. Pues es obvio, pues, proporciona sostén mecánico, no solo durante el movimiento, sino también cuando el cuerpo está en reposo. Así que eso es también yo verdadero. ¿Es almacén de energía? ¿El tejido óseo es almacén de energía? No. El tejido óseo no funciona como almacén de energía. Los tejidos que funcionan como almacén de energía son, por ejemplo, el tejido muscular, porque almacena glucógeno, recuerda, y el tejido adiposo, que almacena pues grasa o triglicéridos. Eso entonces sería ella, falsa. Es reservorio de minerales. Es evidente, el tejido óseo es un tejido cuya matriz está mineralizada, rico en fosfato de calcio, aunque también hay pequeñas cantidades de otros minerales como el carbonato de calcio. Así que esa opción es yo verdadero. Así que la respuesta para la pregunta 1 es excítame. Las células encargadas de la formación y resorción de la matriz ósea se denominan respectivamente. A ver, las células encargadas de la formación de la matriz ósea, forman la matriz ósea o, hablando de manera general, forman hueso. Estas células son jovencitas. Así como tus amigas son inmaduras, se llaman osteoblastos. Y las células que formarían, pues las células que se encargarían de la resorción, es decir, de la destrucción del hueso, pues se llamarían osteoclastos. ¿Está bien? Así es, osteoclastos. Así que la respuesta para la pregunta número 2 es casados y siempre fieles. Un médico al realizar una biopsia a un paciente describe lo siguiente. Estoy observando un tejido cartilaginoso que corresponde a una articulación. La matriz extracelular presenta dispersas fibras largas y gruesas de colágeno, entre las cuales se encuentran las células conocidas como condrocitos. ¿Qué tipo de tejido cartilaginoso ha sido descrito? Bien, hacemos la decodificación del texto. Un médico realiza una biopsia. Una biopsia es extracción de tejidos, ¿bien? De tejidos de un organismo vivo. Y describe, estoy observando un tejido cartilaginoso. Bueno, ya sabemos que es tejido cartilaginoso, ¿bien? Que corresponde a una articulación. Es un cartílago obtenido de una articulación. ¿Qué es una articulación, profesor? Una articulación es precisamente la unión de huesos, ¿está bien? La unión de huesos, siendo móvil en cierto grado o inmóvil también puede ser. Ahora, dice, la matriz extracelular presenta dispersas fibras largas y gruesas de colágeno, entre las cuales se encuentran los condrocitos. Los condrocitos son las células más abundantes del tejido cartilaginoso. ¿Muy bien? Hay condroblastos, pero los condrocitos son más abundantes que los condroblastos. Los condrocitos son células maduras. Los condroblastos son células inmaduras. ¿De acuerdo? Pero las que producen el colágeno son los condroblastos. ¿Bien? Ese colágeno entonces se va acumulando en el tejido cartilaginoso. Pero hay tres tipos de cartílago. Cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso. ¿Bien? Los tres, a ver, se diferencian en el tipo de fibra. Recuerda que el cartílago tiene fibras de colágeno, pero también tiene fibras elásticas. El cartílago que tiene mayor cantidad de fibras elásticas y muy poco colágeno sería el cartílago elástico. Aquel que tiene fibras de colágeno pero muy poca fibras elásticas
puede ser el cartílago hialino y el cartílago fibroso. Están entre los dos. Entonces, profesor, hay dos claves. Ni verde, no hay dos claves, solamente una clave. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo, profe? La clave está en que dice que tiene fibras largas y gruesas de colágeno. Fibras largas y gruesas de colágeno. Gruesas. Ahí está la palabra clave. ¿Se escucha bien, señorita? Gruesas. La palabra clave está ahí. A ver. En el tejido cartilaginoso y hialino, las fibras de colágeno son abundantes, sí, pero son fibras delgadas. ¿Está bien? Fibras delgadas. Lo cual es una de las razones que hace que este tejido cartilaginoso sea translúcido. ¿Está bien? Que sea transparente. De allí el término hialino, que también significa diáfano, translúcido. ¿De acuerdo? Eso significa que el tejido cartilaginoso fibroso o fibrocartílago es el que tiene más colágeno que los demás cartílagos. ¿Está bien? Tiene más colágeno que los demás cartílagos y sus fibras de colágeno son pues mucho más gruesas. Así que la respuesta para la 3 es burraza. El tejido óseo es un tipo especializado del tejido conectivo, bueno, eso ya lo sabemos, constituyente principal de los huesos en los vertebrados. Está compuesto por células y componentes extracelulares calcificados que forman la matriz ósea. Las células de dicho tejido que forman la matriz ósea se denomina. Bueno, entonces aquí claramente la pregunta es en referencia a quiénes son esas células que formarían todo el componente de la matriz. ¿Bien? Recuerda que la matriz tiene dos partes, una parte orgánica y una parte inorgánica. Y estas células son las que en realidad tienen que ver con la formación de ambas partes. ¿Está bien? De ambas partes, de la parte orgánica y de la parte inorgánica. La parte orgánica es la que está conformada por proteínas, y esas proteínas, entre ellas la más abundante, el colágeno, que formaría las fibras que se reparten por todo el tejido óseo. ¿Está bien? Es entonces claro que se refiere a la función de esas células inmaduras, que no son tan numerosas como las células maduras llamadas osteocitos. Entonces serían los osteoblastos. La respuesta para esta pregunta es amorosas por la plata. El cartílago presente en el pabellón auricular y en la nariz son respectivamente. Bien, sabemos que en la oreja, pabellón auricular, como se suele llamar, y la nariz, ¿bien?, presentan cartílago. ¿Bien? Pero el cartílago que se encuentra en la oreja, en el pabellón auricular, es un cartílago, es el cartílago más flexible, hasta se puede decir entonces que es elástico. ¿Bien? Cartílago elástico, rico en fibras elásticas, hechas de proteína elastina. ¿De acuerdo? Mientras que el cartílago que hay en la nariz, ¿no? Bien, en la nariz, ¿ya? Por ejemplo, las piezas de cartílago que hay acá, estas piezas de cartílago se llaman cartílagos alares. Luego hay otro cartílago que forma esta parte de acá, ¿no? Bien, de la punta de la nariz, es otro cartílago. ¿De acuerdo? Entonces, hay varias piezas de cartílago formando esta parte de la nariz. Esta parte de la nariz se le llama vestíbulo. ¿Muy bien? Vestíbulo nasal. Así que la nariz tiene cartílago hialino y la oreja tiene cartílago elástico. El cartílago hialino es flexible, en sentido estricto es flexible, pero el que está en la oreja es elástico. Así que la respuesta para esta pregunta es Durex. Médicos estadounidenses descubrieron que una niña de 1 año de vida no presentaba huesos, puesto que su esqueleto estaba constituido solo por tejidos, a partir de los cuales se debió formar el tejido óseo. Bueno, esta pregunta está basada en un hecho real, por si acaso. No es una pregunta de, ay, si este profe inventa preguntas, no es así, ¿ya? Está inspirada en un hecho real. A ver, dice en la pregunta que la niña nació sin huesos, ¿ya? La niña nació sin huesos, pero habla acerca de su esqueleto, ¿ya? O sea, profesor, tiene esqueleto, pero no tiene huesos. Bueno, tú debes saber que el esqueleto tiene tejido, el esqueleto está formado por tejido óseo, tejido cartilaginoso y tejido conectivo, ¿no? Bien, tejido conectivo también. Entre ellos está, por ejemplo, el denso. ¿Ya? Hay tejido conectivo también, denso. El denso sobre todo se lo encuentra ahí en el esqueleto. Ahora escucha. Está hablando que la niña nació sin hueso,
Porque no se formó el tejido óseo que debió formarse a partir de otros tejidos. A ver, el tejido óseo, cuando tú eres un embrión, el tejido óseo se va a formar a partir de tejidos blandos. ¿Está bien? Porque el tejido óseo es un tejido rígido. Bien, el tejido óseo se tiene que formar a partir de tejidos blandos. Uno de esos tejidos es cartílago. ¿Está bien? El cartílago es un tejido blando en comparación con el tejido óseo. Pero bien, el tejido óseo solo se puede formar a partir de un tipo de cartílago. No de todos los cartílagos, sino del cartílago hialino. ¿Está bien? Es correcto pensar que el esqueleto de un feto, por ejemplo, su esqueleto de un feto en 70% está conformado de cartílago, y ese cartílago es en gran cantidad el cartílago hialino. ¿Está bien? En condiciones normales, el feto va a comenzar a formar tejido óseo, por ejemplo, a partir del cartílago hialino. Solo ese cartílago sirve como punto de partida para la formación de tejido óseo. Pero no es el único tejido que es el punto de partida para formar tejido óseo. ¿Está bien? Entre los cartílagos es el único. Pero hay otro tejido blando también que va a iniciar la formación de tejido óseo. ¿Cuál es eso, profesor? ¿Tejido conectivo denso? No. No es tejido conectivo denso si pensabas. Claro, te he dicho que forma parte también del esqueleto, pero no es el tejido a partir del cual se va a formar tejido óseo. No. Este tejido es, tú ya sabes, es el primer tejido conectivo en formarse. Bueno, ya recordaste, es el mesénquima, el tejido mesenquimatoso. Este tejido embrionario, este tejido conectivo embrionario, ¿bien?, es el primer tejido conectivo en formarse. A partir de él se van formando los demás tejidos. ¿Bien? Entre ellos, pues, es el tejido óseo. El tejido óseo, a ver, mira, el mesénquima origina tejido cartilaginoso, ¿está bien?, y origina tejido óseo. Si el mesénquima origina cartílago, entre los cartílagos se origina hialino, también a partir del hialino se formaría tejido óseo. Profesor, entonces durante el desarrollo embrionario el tejido óseo se formaría a partir del tejido mesenquimatoso y también a partir del tejido cartilaginoso, pero del hialino. Cuando naces, ¿está bien?, cuando naces, recién nacido, aún la composición de tu esqueleto es en mayor cantidad cartílago, pero poco a poco, escucha bien, gran parte de ese cartílago va a comenzar a sufrir osificación. ¿Qué quiere decir osificación? Proceso por el cual se va a formar tejido óseo a partir de ese cartílago. Entonces va aumentando en la zona donde había bastante cartílago, va aumentando el tejido óseo y va disminuyendo el tejido cartilaginoso. Cuando ya estás hecho como una persona adulta, tu organismo ya se ha desarrollado, ha madurado, ha crecido, pues tu esqueleto en mayor parte es tejido óseo ya, y solo queda en algunas partes tejido cartilaginoso, ¿de acuerdo? Pero ten cuidado, después de nacer solo se forma tejido óseo a partir del tejido cartilaginoso, más ya no de tejido mesenquimatoso. ¿Por qué? Porque después de nacer ya no queda tejido mesenquimatoso. Así que la respuesta para la pregunta número 6 es conchuda. La formación del tejido óseo está a cargo de los que se localiza en la capa del hueso. A ver, la posición de las células del tejido óseo. A ver, hablemos de osteoblastos, osteocitos, y hablemos de los osteoclastos. ¿Ya? En el tejido óseo, en la zona periférica del tejido óseo se van a localizar osteoblastos y osteoclastos, ¿también? En la zona periférica del tejido óseo. Mientras que en la zona central, que es la parte más abundante del tejido, se van a encontrar pues los osteocitos. Ahora bien, en la parte periférica externa del hueso habrá obviamente osteoblastos en mayor cantidad y solo habría unos cuantos osteoclastos. Sin embargo, en la parte interna del tejido, ¿bien?, en la parte interna del tejido habrá poca cantidad de osteoblastos, pero una gran cantidad de osteoclastos. ¿Está bien? Así es la localización de las células. Por lo tanto, ¿no?, la formación de tejido óseo está a cargo de los, sabemos que es osteoblastos, los que forman pues la matriz ósea o forman al tejido óseo, que se localizan en la capa superficial. Los osteoblastos se encuentran en la parte superficial. ¿Está bien? ¿Está? La respuesta para la pregunta es amorosos
y siempre sinceros. Bien chicos, espero que hayan podido responder adecuadamente a sus preguntas y nos vemos. House music.